ética. Se trata de las herramientas para vivir una vida feliz. ¿Qué es lo bueno? Aquello que beneficia tu vida. ¿Qué es lo malo? Aquello que destruye tu vida. Muy sencillo. Entonces ahí empiezas a ver. ¿Cómo sabes qué es lo bueno? Pues tenés que usar la razón para identificar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que beneficia. Entonces tenés que... y para eso nos sirven las herramientas de la razón. Exactamente. Para eso es ayudar, todo eso. ¿No? Y después ya vas haciendo la creación, que es para crear productos que te ayuden a vivir mejor, ¿no? Ese es el propósito. Pero solo eso no es necesario, tenés que llevarlo a la acción para que realmente sea una realidad y de hecho puedas vivir mejor. Entonces esa es la acción. ¿Vos dirías que esas serían las virtudes de un entrepreneur entonces? Claro. ¿Y vos dirías que los académicos nos quedamos mucho aquí? Sí, es lo que Pensamiento. En el pensamiento. sí. Que es justo lo que vos estabas diciendo. Que aquí nos podemos pasar horas de horas discutiendo qué es esto y el otro tiene que tomar una decisión en 5 minutos en la calle. Solo lo único que quiero ver es si todo lo que tenemos se podría poner En esas de la categoría. sí, categorizar. Queremos empezar a hacer algo como esto, donde dice, ok, mi logo, ¿a qué le va a dar atención? Entonces tenés habits of mind, que serían esos de pensamiento, creación, acción, para poder ir viendo en qué nos enfocamos. Entonces, por ejemplo, poner estos simbolitos de algo. Y podemos decir, tener 3 columnas. sí, Ajá. y decir, bueno, en mi logo yo voy a enfatizar muchísimo el hábito de creating, imagining and innovating. Y no voy a enfatizar otros, porque ese es mi logo. Y tal vez voy a enfatizar algún otro. Y poco a poco ir viendo si estamos como logrando diferentes... Como poner Esa es sus como la metas, idea, ese sería el learning note. Ajá. Este sería más bien el learning note nueva. Entonces, poco a poco ir viendo que de estos no se está dando nadie. Entonces, yo puedo ir con Warren y le digo, Warren, fíjate que critical thinking está re mal, nadie lo está enforzando, me puedes dar un logo que eso es algo que tú sabes hacer. Sí, pues para que sea más... Y que esté enfocado también a una... Y que todos estemos hacia esta meta. O sea, cuando yo voy a dar un logo, yo estoy pensando en la misión de la universidad, estoy pensando en estas 3, estoy pensando en esta. Yo diría que en esto, siempre que esté en mi clase y en todas las clases, ustedes son dueños de su vida. Entonces el chico entra ayer a mi clase, ¿qué pasó? El tráfico. Tengo que hacer algo, porque esto es más importante que el contenido de la clase. Entonces, el tráfico decide tu vida. Cualquier cosa. Y luego, que todo el tiempo en las clases estamos pensando en estas 3 cosas. Más o menos esa a mí me gusta. Y una pregunta, ahora fuera enfocado. Sí, ya sabemos a dónde va. El tema no importa. Ajá. Es como una excusa para llegar a... ¿Sí? Y va creando esas virtudes que estamos hablando por ejemplo. Yo, por ejemplo, es que ahorita me ponía a pensar en el tráfico, porque les cuento que la vez pasada me vine tarde a un logo. Sergio me vio en el y la verdad es que al final ahorita me ponía a pensar yo, porque la verdad es que yo tuve, pues, o sea, yo pude hacer algo al respecto, porque sí vine tarde y todo, pero al final, digamos, les repuse de alguna forma, digamos que los invité al café a todos, pues la verdad es que no fue la gran cosa, pero un alumno, él sí no puede hacer nada, digamos, llegó tarde. Sí, perdón. Pero es que para mí y por eso para mí es tan importante el contrato. Sí. Tú firmas el primer día un acuerdo con ellos y cada quien decide si lo firma o no. Yo firmo con ellos que si ellos llegan tarde o no cumplen, su consecuencia es sacan 0 logos. Punto. Sí, yo también debería incluir en mi contrato, si yo llego tarde, yo les debería, si ellos me Yo dirían, lo que pues, hago de es, acuerdo. mi contrato dice, si yo llego tarde, yo no merezco una buena evaluación de ustedes. Y ustedes me pueden poner cualquier evaluación y yo no voy a reclamarles. Y les voy a devolver los honorarios que hubiera recibido en esa clase. El contrato. El contrato lo dice.
Entonces el alumno, su consecuencia es 0 lobos. Mi consecuencia el otro día fueron $200. Es que sí, yo... Entonces para mí fue hasta más dura que para ellos. Sí, pues es que yo en mi contrato no pongo nada de que si yo, o sea, pero ese día igual yo venía metida en el tráfico, yo sé que, pero chica, yo salí 2 horas antes de mi casa. No importa, no hay excusas. Sí, pero póngale en el sentido de que al final les repuse, digamos, pero ellos, de hecho uno no llegó. No. Y Tú entonces, tuviste tu consecuencia. Te costó $100 o $20 o $30. Miren lo que dice el contrato, lo que pasa es que ustedes no lo leen. Ella tuvo su consecuencia, que fue reponer el tiempo. Eso también ¿Sí? se hizo responsable del tiempo que se retrasó y lo repuso. Sí, es que sí lo repuse, pero ellos también. Pero Pues perdón, sí, aquí pero- dice... Pero así es que no es ellos también, digamos. Ellos te están pagando a ti por un servicio. Sí, se lo dice. Entonces, tú decís, bueno, yo no pude venir porque se cayó un pedazo de la montaña y me impidió pasar. Eso está fuera de tu control, no lo puedes evitar. Y quedaste atrapada, no podías regresar, en fin. Llegaste y dices, pero lo que sí puedo hacer, o sea, lo que sí está dentro de mi control, es reponer ese tiempo que ustedes me pagan. Entonces lo repones. Pero, O y sea, eso hice, pero además, el alumno que echó el viaje y vino aquí, eso no tiene precio. Sí, pero eso no lo puedes evitar, es decir, eso es, digamos, volviendo al concepto de ética, los griegos, que son los que negaron esto, ellos tenían 2 conceptos, que eran patos y electos. Sí, pero en este caso solo es el patos y electos. El patos es lo que te pasa. Como por ejemplo, te vas en la carretera y se derrumba la montaña y te quedas atrapado. El ethos, que es lo de la ética, es como tú reaccionas ante el patos. O sea, ¿qué es lo que haces tú ante esas circunstancias? Sí, muy bonito el concepto de ellos. ¿Nunca había visto así el ecos y el pato? Sí, así es. yo ni siquiera lo sabía. Era lobos, setos y patos, eso estudiaba en el colegio en filosofía. Entonces, tú sos responsable por el ethos, nunca por el patos. Y ellos incluso tienen obras trágicas para enfatizar eso. No sé si se recuerdan de Edipo Rey. Sí. Edipo Rey es una tragedia donde eso lo hacen patente. Edipo, su pasos es lo que lo lleva a matar a su padre, casarse con su madre, tener de hija a su hermana, en fin. Y él le dicta una ley que va a castigar al asesino del rey. Es decir, cuando descubre que es él no se dice, ay, yo no sabía, sino que realmente se castiga, o sea, ahí muestra sus retos. O sea, él realmente se hace responsable y se castiga. Y esa obra la presentaron los griegos con el propósito de que el que está viendo la obra tenga una catarsis, es decir, tenga que reflexionar sobre lo que pasa para él cambiar éticamente, ¿verdad? Que él piense, bueno, sí, las cosas pueden pasar a uno, pero uno siempre es responsable de cómo va a reaccionar ante la situación. Solo para que sepas, el contrato que han mandado cada ciclo dice: el facilitador, estoy de acuerdo en que si no cumplo con alguna de las reglas especificadas arriba, asumiré sin protestas ni represalias la evaluación que los estudiantes hagan de mí al respecto y no recibiré los honorarios que me habrían correspondido, pudiendo utilizarlos para enviar un libro a cada estudiante y haber actuado de otra manera. Ahora, esto lo mando yo todos los ciclos, bajo los lineamientos. La verdad no tiene así. Solo dice Eso. me comprometo, pero no digo. Eso, ¿qué pasa pero si eso no? es patos. Sí, no, es que la verdad es que ahorita lo tengo que cambiar porque sinceramente yo agarré ni un lado que recibí, la verdad. Sí. No, porque- Eso es responsabilidad. o sea, pues tuya. porque. Eso es responsabilidad. Yo lo que creo, y esto no es que tengan que firmar, o sea, yo lo discuto. Y si, como dice Warren,
Yo pongo aquí, si yo tengo un problema y no vengo, me comprometo a reponerles el tiempo. Perfecto. Yo ahorita estoy reponiendo el tiempo 3 veces. Porque unos sabemos solo podían un día, otros y otros. Más o Y siempre yo- puedes poner letra yo chiquita, voy a- chiquita abajo, que diga todo lo que pusieron y les paja. Agárrenme excepciones. Ya vamos a terminar. Entonces, les quiero proponer una cosa. Si quieren, estas ideas que pusimos acá, quieren que las pongamos en este. La idea era ponerles números. ¿En dónde creían que iban? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? Sí, do it es 3. Ajá. Do it es No, 3. es que, perdón, según yo, Ajá. este es 2, 3 y 4. Porque virtudes de pensamiento son diferentes de las virtudes de creación y de las virtudes de acción. Pero eran las herramientas, ¿o no? Pero vámonos 12 a 2, y 12. Ah, va, gracias. No me sea dar. Ah, Y hágame caso. 12, 12. Sí. Y sí, porque herramientas de acción no es lo mismo que actuar, sino herramientas de acción es las cosas que van a dar, creo yo, no sé, ajá. Llegar a tomar acción. Eso Ajá. pondría aquí la 12. La 12. ¿Cuál es el doce? Esta dice generar entorno social, crear redes, social capital. Esa era la acción. Pero es que Por ese actuar. 12 no es el igual que el 3. Sí, cabal, es que es por actuar. Eso no es para poder actuar. O sea, la acción, digamos, el haber creado un entorno social que apoye. Sí, 12. Acción. Todo eso es por Ah, es actuar. que Marianito pensó como Eso sería que para acción, virtudes herramientas para para tomar acción y luego Pero eso actúo. pero eso está en la creación. No, es que Warren dijo herramientas del pensamiento, herramientas de la creación y herramientas de la acción, pero podemos poner Pero ¿sí? como acción. Le quitamos Sí. esto acá. Quitemos el 3. No, es acá. Quitemos el 3, que según yo es una consecuencia. Es todo eso que hace un entrepreneur, ¿no? Vamos a Sí, ver, pues. 3 ahí para ver qué pasa. Pero 3 entrepreneurship. Este, Es que el ent, según yo, era entrepreneurship. aquí, a este. Allá. Eso es lo que te hace, todo esto te hace un entrepreneur. Ajá, las herramientas del pensamiento, las de la creación y las de acción. Ajá. Y aquí que le 2A, 2B, Y 12. 12. Muy bien. Y el 3 no existe. Es que el 3 es. El 3 es lo que van a hacer. El 3 no lo podemos No lo ejercitar podemos aquí. controlar. Ajá, el 3 no lo podemos controlar. El 3 ya depende de cada quien. Ya depende de cada lo quien, más sí. salga. Bueno, pensamiento profundo, esta sería 2A. 2A, persistencia, desarrollar resiliencia. 2. Eso es duet. Lidiar con el fracaso. 12. Eso es duet. El pensamiento profundo es pensar, es actuar, No, eso está bien en es pensar. no puedes crear. Puchitas, pero De hecho, los tres necesitan pensamiento una- profundo. ¿Qué manda? de creación, una- Sí, está toda la innovación. Aquí está. Esta es la creatividad y aquí está retardo normal, innovar paradigmas. Ajá. Esto es 2D. Esto es 2A. La responsabilidad sería el Ese es el 1. Este es el 1. Ese es el control de mi vida. No puedes actuar irresponsablemente en todos los demás. O sea, no puedes ser 3 irresponsable, no puedes ser 2 irresponsable. Responsabilidad en todos lados. Ajá, sí, es como la... Pero Pero se lo está mismo- enfatizar lo en que yo mismo soy dueño de mi pasa vida. en pensamiento profundo. Sí, porque Resultado final, Eso está bien. carácter, autocontrol, autoestima, lifelong learner. yo creo que es uno. Sí. O sea, es las cosas que yo decido tener en mi vida. Esa es acción, ese es 12. Una pregunta, ¿ustedes consideran que lo que estamos poniendo en la categoría 1, que sería dueño de vida, ¿verdad? Son conceptos que se pueden enseñar solo haciéndolos ver a los alumnos, ¿verdad? Son que como modelar, como entiendo yo, pues no sé, yo entendería que es como un poco lo que hizo Carla, de decirles que el lápiz se cayó por la gravedad o Sí, pues no son, o sea, no están, digamos, no están, mira, ser responsable de tu vida, ya vas a ser responsable. No, son lectures. Sí, sí, sí. O sea, no son lectures, quiero decir. O sea, es toda la Es vida. un proceso. Es que a veces siento como que sentimos como que solo hay que decirle a la gente, mira, vos sos dueño de tu vida. Y
cerebro lo va a entender así, ¿no? No, yo entiendo que lo que pasa ahí es que uno es el que lo tiene que modelar todo el tiempo, porque si no, ¿verdad? Se lo tenés, No, es un proceso se de lo complejo. tenés que decir, se lo tenés que preguntar, se lo tenés que hacer ver todo el tiempo. Ajá. Experimentar, Experimentar, sí, levantarse. caerse, levantarse. Sí, o eso de decir, el tráfico no me pasa a mí, sino yo salí tarde o lo que sea. Que se vuelva como una cultura. Como o sea, una- sí. que ellos mismos, cuando alguien diga vine tarde, ¿por qué? Por el tráfico. O sea, que se sienta que la gente ya tiene otra cultura, eso es lo que queremos llegar. Otra duda, yo sé que no toma mucho tiempo, es que realmente es una duda que tengo hace rato y tiene que ver un poquito con el tema del pensamiento común. Digamos, algo que a mí me ha hecho meditar mucho es lo que enseña en Control y Mejora, ¿verdad? Que digamos, ahí básicamente se trata de cómo hago yo para conocer un proceso y mejorarlo, ¿verdad? Y una de las cosas que se hace ver ahí es que tratar de cambiar a las personas, que es esa duda que tengo, ¿verdad? Usualmente muchas de las estrategias que siguen los ejecutivos es ponerle metas a la gente, ponerles premios, castigos, para tratar de mejorar los resultados. Por decirles algo, yo quiero mejorar las ventas, esto lo que hay que hacer es ponerle metas más altas a las ventas y remunerarlos y reconocerlos. Y, digamos, en ese ambiente se critica mucho eso, porque digamos, uno de los argumentos es que usualmente los resultados que emanan de un proceso son producto de una gran cantidad de factores, no es solamente el esfuerzo individual. Entonces, a mí me hace un poquito me genera poca duda, porque digamos, yo entiendo la importancia de la responsabilidad. Digamos, si yo voy a analizar un proceso y me está yendo mal, yo soy responsable de tomar la iniciativa de hacerlo. Pero el enfoque, creo yo, al final tiene que ser entender el entorno, entender por qué yo estoy llegando tarde, entender por qué estoy... O sea, yo estoy de acuerdo que a veces vemos que el tráfico es una cosa, pero muchas veces llegar tarde puede ser un fenómeno bien complejo. Se sorprenderán, pero a veces es complicado ese tipo de fenómenos en los ambientes empresariales, ¿verdad? Entonces, no solamente decir a la gente, tenés que cumplir el contrato. ¿Ya? Es decir, a mí lo que la duda es esa, ¿verdad? Digamos, vamos a enseñar, o parte de lo que queremos lograr es enseñar que parte de la responsabilidad es también tener una perspectiva sobre el entorno. O mucho es simplemente, es que me da miedo que estemos enseñando que lo único que tengo que hacer es, allá voy, ¿verdad? Y el mundo es un poco más complejo que eso. Es como muy complejo, pero ¿cuántas veces, cuántas veces en las veces que has viajado, te ha dejado el avión porque llegaste tarde al aeropuerto? Una. ¿Vos? Yo una vez, pero porque se atrasó el vuelo de... El vuelo tuvo la culpa. La conexión. Bueno, tuvo O sea, yo estaba a tiempo, el vuelo. Bueno, pero el Yo punto estaba a es que, tiempo, pero no llegué a tiempo. pero el punto O es sea, el que, vuelo es que el vuelo fue el que se atrasó. Pero- el punto es que por vos no. Entonces, si vos podés arreglar tu vida de que llegas a tiempo al aeropuerto, puedes arreglar tu vida que llegas a tiempo a cualquier cita. Yo lo que creo es que A mí, sí esa es mi preocupación. no, que sí siento que tenemos que, para me mí, preocupa estar enseñando eso, porque creo que es más no, complejo. que pero eso. mira lo que estamos No es solo de enseñando. voluntad. Es un No, poco- perdón, lo que estamos enseñando es, hay un costo de oportunidad. Usted es responsable de los contratos. Entonces, si yo y mis alumnos, si no lo quieren firmar, se pueden salir sin ninguna consecuencia porque no han firmado. Entonces, este es el acuerdo que estamos haciendo vos y yo. Y si yo les digo, si usted tiene, digamos, un cliente enfrente que le está comprando $50,000 y tiene que venir a mi logo, ¿qué hace? ¿Qué Se va haríamos? con el de 50,000. Se va con el cliente. Y si él se viene conmigo, le digo, los ha hecho la maestría. Porque su costo de oportunidad en el contrato es que saca 0 logos. ¿Sí? Y Pero aparte él le sí quitan. tiene que aceptar la consecuencia de su firma. Eso es a lo que yo voy. Porque, ahora, si él vino tarde por el tráfico, top look. Acepta su responsabilidad. No es big deal. Es simplemente aceptar la consecuencia de lo que firmaste. Y el costo de oportunidad es bien bajo, es bien bajo. O sea, si aquí dijera, si usted no viene a mi logo, le cobro $50,000, entonces sería una historia. De lo que entiendo de lo que dice Carlos, lo que pasa es que es más profundo, ¿verdad? O sea, él no se quiere quedar en lo superficial, es como casi que le das una sesión, pues, Ajá. es lo que está diciendo también. Ajá. ¿Verdad? Que profundices, que indagues, que veas no solo el puntito, sino que veas todo el Ajá. entorno. Y yo pienso que esto que dice Carlos también está atado con estas virtudes del pensamiento. Cabal, Porque pensamiento entonces, sistémico. el pensamiento sistémico y el pensamiento profundo, en donde entienden que, por ejemplo, en Control y Mejora, y yo lo vi esto en un artículo de Frey, como que
optimización de las partes puede llevar a la suboptimización del sistema. Eso es terrible. ¿Verdad? Sí, Eso es terrible. Entonces, como que no se confundan con eso, pero también es su responsabilidad saber que tienen opción de investigar y indagar más y de conocer el pensamiento profundo. Por ejemplo, usted les enseña Deming, entonces pueden decidir leer el libro o no. Claro, Pero claro. eso le va a dar las herramientas para poder comprender a qué se refiere y cuál es esa idea. Creo yo, y no es decirles a ustedes tienen que hacer eso, sino ustedes tienen la opción de decidir si lo van a hacer o no. Les pongo un ejemplo rapidísimo, porque es que no quisiera perder de vista, porque creo que es importante para, más que todo para entender cómo podemos ayudar a los ejecutivos, ¿verdad? De hecho, el ejemplo de la llegada tarde es un ejemplo clásico de mejor de control de procesos. Porque, digamos, incluso que es llegar tarde es complicado. Vayan aquí a su oficina si pueden, vayan pensando qué hora registrarían ustedes de llegada de un avión, van a ver que es complicadísimo. Es cuando toca tierra, cuando se llega a la puerta, cuando se baja el primer pasajero, cuando entra el último pasajero. O sea, ¿qué es que el avión haya llegado? ¿Qué significa llegó a una hora? ¿Qué hora se registra? Esa idea es complicadísima. Y no es por molestar, o sea, es bien complicado. ¿A usted le preocupan las definiciones operativas? A mí me preocupa. Es que yo estoy lidiando con el mundo real. Yo no estoy lidiando con alguien que le voy a decir, mira, vas a llegar tarde. Si tenemos un problema de llegadas tarde de aviones, ¿y saben cuál es mi miedo? Que vengamos y fomentemos esto en los emprendedores. ¿Querés arreglar tu problema de llegadas tarde de aviones? O que lo que tienes que hacer es poner un contrato para que los pilotos lleguen a tiempo. Y si no, los sancionas. Dios mío, no es así la vida. Los fenómenos son mucho más complejos que eso. No solo simplemente pedirle a la gente que por favor cumpla con la norma. A veces hay una gran, digamos, el caso de aviones es particularmente complejo. Yo estoy de acuerdo que llegar a un logo a tiempo es considerablemente más sencillo. ¿No? Lo que estoy tratando de ver es en dónde entraría estimular ese tipo de razonamiento a nuestros ejecutivos. A mí me parece buenísimo lo tuyo, porque sí creo, yo te había malinterpretado el contrato, pero si te entiendo bien, es desarrollar el pensamiento, Claro. el pensamiento sistémico, el dudar de las cosas, o sea, eso estoy 100% de acuerdo. Pues, y me asusta que veamos el contrato, ¿sabes por qué? Porque a veces, yo no soy contra el contrato. Es decir, yo creo que son necesarios, yo no lo veo como un problema, Sí, yo no sientas como la solución mágica para cualquier No, conflicto. no es la solución mágica, pero es la solución para poner 0 logos o 2 logos. Claro, eso me acuerdo. De hecho, es una definición. Pero digamos, podríamos, lo que se me ocurre es tal vez entre todos armar el contrato, los que se vayan a... Que cada Yo uno era vaya muy- poniendo Pero es que se ahí vaya ya cambiando y perdiste, todo. ya perdiste, ponete. Yo era muy No sé, decidido. pero es que a mí no me alcanza el tiempo, ¿verdad? O sea, son 6 horas. Y la verdad es que, puchica, si me pongo a que armemos el contrato entre todos, ya me Pero, ¿tú estás diciendo entre nosotros o con tus estudiantes? No, con los que uno va a dar el logo, con los estudiantes. Los que Eso van es a lo que yo hago. dar el logo. Te toma 30 Tenemos- minutos. Exacto, entonces Creo que tú son les negociables. envías Y varias 10 veces. cositas Y sí es negociable. Los míos lo rayan, lo tachan y después todos firmamos. Es lo que hace Carly, por ejemplo, unos piden pizza, otros piden libros, otros piden así. Pero vemos cuando aquí dice, por Ese decir tipo de algo, capital social, para mí ese es que a es... propósito. Ajá, Exacto, eso funciona. Ya te Leer queda- detenidamente los textos asignados antes de cada sesión. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ajá. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Van a firmar? Sí. Aunque Perfecto, tengan le 8.000 dije, para la páginas. semana entrante me leen 5.000 páginas. Ahora no, Carla. Ustedes van a firmar textos asignados y yo los asigno. Piensen. Ajá. ¿Están firmando eso? Entonces ahora dice 20 páginas, 10 páginas. Y todo eso es un aprendizaje, según yo, muy fuerte de negociación, de compromiso, de que no firmas la letra chiquita. O sea, según yo, esa es Y poco a poco, después de 5 logos, que todo el mundo lo haga, los estudiantes ya llegan 20 páginas, no sé qué, y ya. Entonces vas poniendo y vas quitando. Y Pero después sí ya no le es- van a no dar es tanta impuesto. importancia al contrato. No es impuesto, es nuestro acuerdo. Pero ¿saben cómo lo veo yo? Para mí es más importante el proceso de negociar el contrato Sí, que el contrato mismo. O sea, para mí lo útil desde el punto de vista de habilidad es que la gente tenga que estar de acuerdo y que tal vez voy a tolerar esto, voy a hacer Exacto. eso es lo que creo que es importante que aprenda. Perfecto, estoy de No tanto el acuerdo. ¿Qué es contenido. lo? Claro que entonces la única que lo hace es Carla. Sí. Yo no. Yo sí lo hago. O sea, la única que no lo hace. Hay muchos que no lo hacen, pero estoy de acuerdo con Carlos, es ese proceso de Ay, negociación lo voy a hacer. y ese aprendizaje. Y que ellos se den cuenta de lo que están asumiendo cuando están firmando. Yo inclusive un poco No más. son las 2:30. Sí, ya.
Gracias, más de la persona. Gracias, Ana María. Incluso yo iba un poco más lejos cuando me dejaron. Yo incluso estaba de acuerdo en negociar si aceptaban que llegaran tarde. Sí, Yo sé que eso es un problema para luego, porque sé que llegan bien tarde es un problema. Estoy de acuerdo, pero vamos, incluso si el grupo tolera la tardanza, a mí que hay que respetar eso. El grupo, eso puede ser sano para la dinámica del grupo. No necesariamente porque a mí me gusta la puntualidad, yo tengo que forzar eso en el grupo. Pero yo sé que eso es más controversial. Pero... Sí, yo les digo. Perfecto, ¿cuántos minutos tarde? 10. Empezamos a las 10. No, porque yo sí vengo temprano. ¿Quieren empezar a las 10? Y terminamos a las 2 horas. En otra modalidad sería empezar puntual con los que estén y que se vayan incorporando los que están llegando. Sí, pues que como los logos no es un examen, en las clases no importa. En la clase si a mí me llegan tarde es problema del estudiante. Pero cuando vos tenés 5 gentes en una discusión, cualquiera que llega tarde... Sí, complica la cosa. Bueno, pero es parte del problema de la dinámica, a ver qué pasa. Sí, te le pones 0 logos. Puede entrar, pero con 0 logos. Sí, yo le puse 0. Yo fui a las 2, sí, pero me llegaste tarde y no sé contrato. ¿Sí? No, ahí sí, porque ahí ya firmaste el contrato. Sí. Pero lo que yo estaba diciendo es, podrías por una dinámica de que sea así, digamos, que se empieza una discusión y alguien puede llegar tarde y sentarse y empezar a oír y incorporarse a la discusión y así algo como más informal, a ver qué pasa. Pero ahí habría que usar un modelo de facilitación, porque entonces va quedando plasmado cómo va avanzando la discusión. Para que se pueda incorporar. Sí, Claro, Claro. Sí. Yo soy muy partidario. puede ser otro para hacer Otro tipo de contrato. otro tipo de contrato. Sí, por ejemplo, yo negocié contratos cuando fue lo de los animales, que yo no podía llegar a una sesión, entonces le grabé un video, le dije mi participación. Presentándole sí, Sí. presentándole sí. Buscamos una solución, pero pues, digamos, yo no sé si. Yo creo mucho en eso, en ese tipo de negociaciones privadas. Pero... A mí lo que me afecta al resto de la gente. No, yo sé, yo O sé. sea, hago una negociación privada con María Denise y después viene la otra persona y me dice, ¿por qué hay así? Ya todos quieren. Entonces me dicen, ¿cuándo? Es que si hay un acto de Dios. Es un acto de Dios, o sea, o Dime Dios. una situación extrema. Que te digo, ¿qué es? ¿Se muere su mamá? Bueno, tal vez es extremo. Está en el hospital, tal vez es extremo. Pero se les descompuso el carro, se les pinchó una llanta, o la novia estaba triste. Yo no puedo juzgar que es extremo y que no es extremo. Pero la negociación abierta, como usted lo hace, pues todos se acuerdan. Sí. Y por ejemplo, Carlos pregunta, ¿ustedes estarían de acuerdo con esto y esto? yo le voy a dar más importancia al contrato. Adiós, gracias. Gracias, Ana Marcela. Yo le voy a dar más importancia. Gracias, Florencia. Gracias, Florencia. Muchas gracias, un abrazo para todos. Chao. Buenas tardes. Gracias, Ron. Yo sí quiero agradecer sinceramente a Wayne y a todos los demás. A mí sí me queda mucho más claro. No sé si lo ven todos. Yo cuando sea grande quiero empezar como mujer. Esa estructura me gusta. O sea, al fin, es que hemos trabajado como no tienen idea. Y Pero mire, Carla, tú ahorita sí miro la luz aquí, ¿va? Sí, está bonito, eso es un buen premio. Sí, Sí. está bonito. Y lo que pasa es que queremos poner